Muy pensativo, callado. Es que viene un tema muy interesante para el garage de autos en imagen y justamente estaba más o menos clasificando por dónde empezar. ¿Por qué? Porque empezar de lo más básico a lo más complejo cuando se trata de cuidar el interior del coche ante las altas temperaturas. No solamente el exterior lo padece, al final es el primer contacto que tiene el sol y el calor con el coche, los plásticos, limpia parabrisas, pintura, en fin. Pero no me regresaría dos pasitos atrás. A ver. Bueno, primero vamos a hablar del garage Ok. en este segundo bloque. Y segunda, fíjate que se ha venido una ola de calor muy dura. Hemos tratado allá en la edición impresa del periódico Excelsior de ir abordando el exterior, el conductor, los neumáticos, piezas que de pronto no tenemos claro que se pueden desgastar, como por ejemplo la batería. Claro, ¿no? también. Que finalmente hay un fluido que es el que permite esta acumulación de electricidad. Pero nos hemos vuelto un tanto irresponsables de cómo proteger el interior. Te voy a decir por qué. Porque yo sí recuerdo que en la época de mis padres, pues ellos no estacionaban el coche en cualquier lugar. Sí, ¿no? claro. Utilizaban algún recubrimiento en caso de que estuviera expuesto al sol. Y yo hoy sí veo cómo la gente así con la mano en la cintura se baja, en el mejor de los casos le cierra el coche y lo abandona. ¿Qué tanto estamos hoy trabajando en que los nuevos materiales, muchos textiles, otros pues ya son más amigables con el medio ambiente, y un largo etcétera de nuevas cosas que tenemos a bordo del auto, incluidas una gran cantidad de pantallas, estén protegidas de las altas temperaturas y de la luz del sol, que finalmente es muy, pues lastima mucho? Claro, sobre todo la parte de los rayos ultravioleta, pues si para nosotros en la piel es muy dañino, pues también para el vehículo. Obviamente las superficies que están expuestas por periodos largos a este tipo de energía, pues obviamente crean daños. Y fíjate que... Ahora sí, con esa introducción, platícame con tu expertise, Pablo. ¿Qué harías para tener No es tan más complejo, cuidado? al final creo que solamente es decir, bueno, a ver, voy a preocupar un poco más porque el interior del coche pues dure más. Y me parece que lo más sencillo en este momento, o en este caso, es colocar un parasol en el parabrisas, ¿no? Estos grandes que venden, que se despliegan, que tienen una superficie cromada y que al final esa superficie cromada por uno de sus lados permite que los rayos que llegan al parabrisas y lo atraviesan reboten y al final no se quedan acumulados en forma de calor en el interior del habitáculo. Un coche fácilmente, con esta temperatura que hemos alcanzado en estos días, pues el coche fácilmente puede superar los 60 grados de temperatura en el interior. Cuando abres el coche y te metes, es un infierno. Pues puedes alcanzar hasta 60 grados de temperatura en el interior y al final lo que hacen estos parasoles es lo pones en donde debe de ir en el parabrisas, reduces el daño o el contacto directo de los rayos ultravioleta con el tablero, con la pantalla y otros componentes del interior del coche y también evitas que se genere calor porque el rayo entra e inmediatamente sale. Tiene una superficie de reflexión, ¿no? Recordando un poco lo de las clases de física, ¿no? La reflexión, refracción, en este caso la reflexión, y los rayos se van. Un accesorio de estos te puede costar entre 150 a 200 pesos, la verdad es que no son nada caros, traen unas ventosas que se fijan al parabrisas y con eso pues prácticamente ya tienes solucionado buena parte del problema. El otro aspecto es ahora cómo cuidar también si es que no tienes un parasol o de plano no te interesa ponerle ese elemento de protección al coche. Pues obviamente proteger las superficies, esto colocando productos humectantes con silicón, obviamente con productos como el Armorol, que al final crean estas películas. Lo que sucede con estas partes es que con la suciedad, la humedad que puede existir y la reacción de los rayos ultravioleta crean una fórmula como si lo que sucede en la oxidación de un metal, pero en este caso en el plástico obviamente no se va a oxidar, pero lo que sí va a hacer es ir ablandando esas partículas que componen los plásticos hasta deformarlas y el siguiente paso es las reseca tanto que se vuelven quebradizas y ahí empieza a romperse ya sea un plástico, una superficie vinílica, en fin. Entonces de hecho hay productos como este que te menciono, que dependiendo de la presentación puede rondar entre los 60 y los 300 pesos. El precio más bien va en función del volumen del recipiente y no es
no es otra cosa. También existen otros productos específicos para protección de vestiduras, muy en concreto la piel, que sufre mucho con el contacto directo con el sol, y también las vestiduras de vinil o semipiel, que ahora sí le llaman. También existen estos productos de protección y además humectan la superficie y prolongan pues la vida útil un poco más a pesar de los rayos ultravioleta. Y ya en un caso más sofisticado, pues llegan las películas de protección solar, que son similares a las películas de seguridad. Al final, este tipo de accesorios tienen varias funciones. Una de ellas, que es la esencial, es que si el vidrio se rompe, evita que todos esos fragmentos o esas granulaciones se queden adheridas a una superficie y no te lleguen al rostro en caso de un impacto. En fin, que todavía el vidrio como tal, si bien ya está hecho granitos, pues no pierda su forma y sea fácil retirarlo. Y evidentemente que no te brinque en la cara, eso por un lado. Y por el otro lado también se agregan otras funciones, en este caso la protección ultravioleta, más o menos colocar en un sedán mediano esta protección en los vidrios laterales y en el medallón cuesta alrededor de 2,500 pesos, ya con una película de calidad, una 3M y una mano de obra bien ejecutada, que no queden burbujas entre el vidrio y el material. Pues ese es el precio que ronda, y creo que esa es la protección más adecuada que podríamos tener en nuestro coche. Por un lado, que no los fragmentos no lleguen a nosotros en caso de un impacto, y además esa otra posibilidad de que el filtro de protección que ofrecen, el filtro UV, no solamente impide que los rayos lleguen, igual los refleja, entonces el auto no se va a calentar tanto bajo el sol. Y el otro es, evidentemente, que no vas a maltratar o no se van a dañar, por ejemplo, los paneles de las puertas, el tablero, evidentemente, la carcasa del espejo retrovisor interior, la carcasa trasera del sistema de infoentretenimiento, inclusive esa cúpula del panel de instrumentos. En fin, hay tantos componentes que pueden llegar a estar en contacto directo con el sol, que al final, con estas medidas podemos cuidarlos, protegerlos, alargar su vida útil y de alguna forma pues mantener el habitáculo lo más saludable posible. Esencialmente creo que eso es lo que tendríamos que hacer, señor Moreno. Esencialmente, ¿algún producto en particular que tú utilices, Pablo, que valga la pena recomendar? Digo, más allá de las marcas, yo sí creo que en mi caso muy particular, sí utilizo algunos productos que me ayudan a mantener a lo mejor más hidratada cuando tienes piel en los asientos, cuando tienes cuero, cuando tienes estos materiales. Uh-huh. Y por otro lado, yo soy muy de la vieja guardia, Pablo. No sabes lo desagradable que es subirte a un auto pues generalmente de estos acabados ardiendo. O sea, sí. No, de hecho, lo ideal es, si abres el coche y estuvo buena parte del tiempo en el sol, es abrir las puertas, dejar que salga todo, porque puedes enfrentar un golpe de calor con el hecho de subirte inmediatamente a un vehículo que estuvo bajo el sol durante mucho tiempo. Evidentemente ni exponerte como conductor ni a tus acompañantes y mucho menos también a las mascotas, que al final pues padecen, pues todos padecemos. ¿Pero algún producto, Palito, que tú utilices? Pues fíjate que yo el de siempre, ese producto que te digo, el Armorol. Y toda la familia. Aquí el secreto es limpiar bien la superficie, porque si te quedan restos de azúcar de refresco que se cayó de helado, eso reacciona con el calor y también no solamente daña la superficie, hasta la mancha. Entonces siempre esencial una buena limpieza y aplicar ese producto. Bueno, tú eres muy condescendiente. Mi coche no se sube ni con galletas, ni con helados, ni con... ¿Qué dijiste? ¿Con refresco? No. Sí, cualquier cosa que pueda Eric tirar. sí se sube. No lo has visto. No, hombre. Pregúntale cómo le fue el otro día. Después de las 6 con se sube. una botella con agua. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Otson Imagen.